Hola, ¿qué tal estás? Soy Lidia Sánchez y quiero hablarte de los miedos. Esos miedos que yo también tuve. Miedo a ser juzgada, miedo a no poder afrontar una nueva vida, una nueva situación que no sabía si iba a poder llevar como todo el mundo esperaba. Miedo a no ser valorada, miedo a no ser entendida, miedo a contar qué estaba pasando. Miedo a educar a mi hijo yo sola. Miedo ante una situación que no conocía. Y miedo hacia unos sentimientos que tenía dentro de mí que no sabía por qué existían y por qué los tenía ahí tan arraigados a mí, ¿no? Pues hoy sí, hoy te voy a hablar del miedo, y el miedo es una emoción primaria y universal. Eso significa que está presente en el repertorio emocional de todas y cada una de nosotras. El miedo es un mecanismo de defensa ante situaciones que suponen un peligro. ¿Cómo podemos superar los miedos e inseguridades personales? Te voy a dar varios consejos para que puedas hacerlo. Trabaja tu autoconcepto. Para vencer los miedos e inseguridades, el primer paso es el autoconocimiento. Conócete, obsérvate y reflexiona sobre tus características, tus capacidades, tus habilidades, tus logros, tus puntos fuertes y tus puntos débiles. Entrena tu positividad. Puede que tu filtro sea la negatividad y que enfocarte solo en las posibles consecuencias negativas esté inflando tu miedo. Trabaja tu autoestima. Una buena autoestima es una autoestima positiva. Es decir, valórate a ti misma y ten una autoestima estable. Es decir, que los sucesos puntuales no cambien esta valoración. Cuando la autoestima es inestable, no está anclada a tu persona, sino a cualidades o habilidades relativas. Fortaleciendo la autoestima, parte de esos miedos desaparece. Reconoce el miedo. El primer paso para superar los miedos, fobias, la ansiedad, las preocupaciones o inseguridades personales es reconocerlo y aceptarlo. El ser humano es un ser imperfecto y vulnerable. Habla de ello. Compartiendo tus miedos, puede que otras personas también se abran y compartan contigo los suyos. Poder relacionarte sin máscaras y poder compartir aquello que te preocupa te aportará tranquilidad y seguridad. Frene el miedo al miedo. Es frecuente observar que aquello más temido es la propia reacción al miedo en lugar del estímulo inicial. Síntomas del miedo. Podemos tener palpitaciones, sudoración, temblores, bloqueos, rubor facial, tartamudeo, sensación de hormigueo, mareo, dificultad para respirar, sofoco, etc. Visualiza. Visualizar es imaginar una situación, es un pensamiento que involucra los sentidos, la visión, la audición, el olfato, el gusto o las sensaciones kinestésicas, movimiento, posición, tacto. La visualización funciona porque el cerebro no sabe diferenciar qué es lo que es real y lo que es imaginario. Así que tiene una reacción química parecida ante una situación y antes de imaginar la misma. Con la misma visualización se activan las mismas zonas cerebrales que cuando se realiza la acción. Aprende técnicas de relajación. Las técnicas de relajación tienen como objetivo disminuir la activación fisiológica que produce el estrés, la ansiedad o el miedo. Las técnicas de relajación funcionan ya que consiguen activar el sistema nervioso, consiguiendo así evocar una relajación o haciendo incompatible la respuesta de ansiedad. Convivir con el miedo, o si te preguntas cómo dejar de tener miedo, te puedo decir que nunca desaparecerá totalmente. Tal como dice la frase, el miedo no se quita. No es una mancha, es una emoción y como las demás debe ser gestionada y regulada. Los pasos para gestionar una emoción son percibirla, ser consciente de ella, identificarla,
Ponle un nombre. Sentirla, notarla y no luchar para evitarla. Escucharla. Las emociones nos aportan información que pueden servir de guía. Puedes preguntarte, ¿por qué estoy sintiendo miedo ahora? ¿O qué es lo que está provocando esta reacción? Déjala ir. Una vez que la emoción ya te ha aportado la información suficiente, ya has decidido en consecuencia, puedes dejarla ir. Vamos a hablar del conocimiento de las emociones, de los miedos. La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las emociones. El primer paso consiste en conocer las emociones y aprender a identificarlas en nosotros mismos y en los demás. El autocontrol emocional es la capacidad de gestionar emociones para que no se adueñen de nuestro comportamiento. Contempla gestionar emociones negativas y positivas, ya que, aunque éstas no sean desagradables, pueden perjudicarnos en según qué situaciones. Podríamos pensar que las emociones no se pueden controlar por ser reacciones biológicas, pero sin embargo, sí podemos aprender a expresarlas adecuadamente. Podemos detener el pensamiento. Esta técnica para gestionar las emociones consiste en utilizar una palabra clave para frenar el pensamiento que genera la emoción. Puedes elegir la palabra que quieras, siendo recomendable que su significado sea frenar, parar o similar. Un ejemplo puede ser stop, para ya, basta, ya. La relajación muscular es muy importante y muy indicada para relajar el cuerpo cuando la emoción lo activa. Es recomendable practicarla a diario, porque cuando más la practiques, menos tardarás en relajarte cuando llegue el momento. Una respiración diafragmática es una técnica para gestionar las emociones. Consiste en respirar expandiendo el abdomen para que se ensanchen los pulmones. La respiración diafragmática favorece la concentración y la relajación, por lo que está muy recomendada para reducir la activación del organismo y calmarnos ante una emoción intensa. La música puede hacernos sentir emociones y modificar nuestro estado de ánimo, activarnos, relajarnos e incluso favorecer la concentración o la creatividad. Por eso la puedes utilizar para regular las emociones según lo necesites. La empatía. Las emociones pueden cambiar cuando ves la situación desde la perspectiva de otra persona. Si haces el esfuerzo de ponerse en su lugar y ver las cosas del mismo modo que él o ella, es probable que tus emociones cambien. Ten atención plena. Otra forma de conocer las emociones para aprender a gestionarlas es prestarles atención y sentirlas tal y como son, sin pensar si es buena o mala, sin juzgar, solo sentirla y describirla objetivamente en tu cabeza. Autoinstrucciones. Prepara unas instrucciones sencillas que te irás diciendo a ti misma en el caso de que notes una emoción intensa. Además de saber lo que tienes que hacer para no dejarte llevar, te recordará que quieres gestionar las emociones y que puedes hacerlo. Utiliza el razonamiento lógico. Razona los pensamientos que tienes en el momento en el que empiezas a sentir la emoción del miedo. Para eso puedes usar estas preguntas como: ¿de verdad es cierto esto que estoy pensando? ¿Me estaré equivocando? ¿Es tan importante para mí como para que me haga sentir así? ¿Soy responsable de lo que está sucediendo? Algo muy importante, visita el futuro. A veces el hecho de reducir la activación de tu organismo utilizando, por ejemplo, la relajación muscular o la respiración diafragmática no hace que te olvides de la emoción. Es entonces cuando puedes pararte a analizar la situación y pensar si lo que ha ocurrido te seguirá importando la siguiente semana o mes. De no ser así, no es tan importante, ¿verdad? ¿Qué cosas superaste en el pasado?
Los momentos de felicidad vienen después del miedo. Te enamoras y tienes miedo a no ser correspondida. Cuando te notas un bulto en el cuerpo, entonces empiezas a imaginar que tienes una enfermedad grave. Aprendiendo a montar en bicicleta. Después del miedo, has aprendido a nadar. Te has enfrentado a un examen difícil. Has actuado cuando eras niña. Has aprendido a conducir. ¿Qué sentiste ante todo ese miedo? Y después de conseguir todo eso, orgullo por haberlo intentado, por no haber abandonado, aún a riesgo de caerte muchas veces. ¿Cuántas veces tragaste agua antes de aprender a nadar? Cuando eres una niña, la vida es un constante desafío. ¿En qué momento lo olvidaste? La vida se va construyendo superando pequeños riesgos. La vida es de caídas y tropiezos y volver a empezar. Ya pasaste muchas veces por eso. Muchas veces la vida es confianza, es atreverse, porque de lo contrario, una queda varada en un mismo lugar. ¿En qué momento perdiste la confianza? ¿Qué pasó con tu alegría? ¿Con tus ganas de vivir la vida? La vida es incertidumbre. A veces no se sabe lo que va a suceder. ¿Qué tal si aceptas esa incertidumbre? La vida es superar miedos permanentemente. La vida es persistencia, constancia. ¿Qué pasó con tus sueños? ¿Quién te los ha robado? Por miedo a la soledad, la gente se casa, que fue mi caso. Por miedo a la escasez, la gente trabaja de lo que no le gusta. Por miedo a la vejez, muchas personas mueren en un quirófano para tapar el paso del tiempo. Por miedo a papá y a mamá, dejamos de hacer muchas cosas para complacerlos. Por miedo a la vida, dejamos de vivir. Es fácil, muy fácil manejar a una persona que tiene miedo. Cuanto más miedo tengas, menos será el logro de la libertad, menos será el riesgo a que te rebeles. Donde quiera que veas algo de miedo, haz todo lo opuesto. No sigas al miedo, no te hagas una cobarde. Cada vez que sientas miedo, atrévete. Nunca digas tengo miedo, porque entonces ese miedo formará parte de ti. Si dices esto sintiendo miedo, te estás manteniendo lejos del miedo, separado del miedo. Te voy a compartir una frase, un párrafo que me encanta y que quiero compartir contigo desde el corazón. En medio del odio, descubrí que había dentro de mí un amor invencible. En medio de la tristeza, descubrí que había dentro de mí una sonrisa invencible. En medio del caos, descubrí que había dentro de mí una calma intensa. Descubrí que, a pesar de todo, en medio del invierno había dentro de mí un verano invencible. Dentro de mí hay algo más fuerte, algo mejor empujando para volver a salir. Muchísimas gracias. Espero tus comentarios. Espero que te guste. Un beso y un abrazo.